Hermanos, le pedí al Señor que me guiara con la palabra que debería compartir, y el Señor me recordaba una palabra que hemos compartido en algunas otras oportunidades con otros hermanos y hace un tiempo atrás, pero me la recordaba el Señor como para volverla a retomar. Así de que confío en el Señor de que pueda ser de provisión para el Señor ahora, para nosotros ahora, de parte del Señor, y que el Señor haga nuevas todas las cosas como Él ha prometido. Si los hermanos me acompañan a leer dos pasajes inicialmente, uno que está en el libro de Efesios, en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Capítulo 2, leemos desde el verso 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acompáñenme también a Primera de Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Entonces, hermanos, en estos pasajes uno puede encontrar que la palabra nos muestra que nosotros, antes de estar en Cristo, antes de que Cristo hubiera venido y nos hubiera nuevamente reconciliado con el Padre y nos hubiera rescatado para Él, leíamos allí en ese pasaje que hubo un tiempo en el que nosotros estábamos sin Él, y que al estar sin Cristo, al estar apartados, alejados de Dios, de sus propósitos, todos nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios. De alguna forma, si pudiéramos como resumir todo lo que éramos nosotros, cómo era nuestra vida antes de conocer de Cristo, antes de poder haber sido rescatados por Dios por medio de su Hijo, la vida nuestra se podría resumir en una vida sin esperanza, que no tenía esperanza, ¿amén? Que no tenía un propósito, que no tenía nada a lo cual aferrarse, nada a lo cual le diera un sentido verdadero y correcto a lo que nosotros éramos, a lo que nosotros hacíamos. No teníamos un sentido correcto para nuestra vida, ¿eh? Y así es todo hombre que está apartado de Dios. Desde la caída de Adán, el hombre perdió su propósito, ese plan que Dios había trazado para el hombre, ese propósito que Dios había propuesto hacer con el hombre cuando lo creó, de que Él fuera depositario de su vida, de que Él fuera participante de esa comunión entre el Padre y el Hijo, de que el hombre pudiera conocer a Dios, de que el hombre pudiera disfrutar de su presencia, de su gloria. Ese propósito con el cual Dios creó al hombre, pues se perdió a causa del pecado. Y a partir de ahí el hombre comenzó en una vida a caminar en un camino apartado de Dios y de ese propósito, desconociendo el propósito para el cual Dios le había creado, para el cual Dios había decidido formarle, ¿no? Y entonces la vida del hombre sin Dios
es una vida sin esperanza, porque nosotros sabemos que fuimos creados con un propósito, que todo lo que existe, que todo lo que fue creado tiene un propósito por el cual fue creado, por el cual existe. Y cuando desconocemos ese propósito, cuando no sabemos cuál es la razón, el motivo por el cual nosotros fuimos creados, pues nuestras vidas comienzan a ser vacías, empiezan a ser vanas, ¿no? De una u otra forma, todo lo que nosotros vemos, el deterioro que hay cada vez más, el pecado avanzando cada vez más en la vida de los hombres, el hombre cada vez expresando más la corrupción que hay dentro de su corazón, en su ser, la sociedad cada vez más perdida y cada vez más apartada de los caminos de Dios, es por causa de que el hombre cada vez está más vacío y desconoce cada vez en mayor proporción el propósito con el cual fue creado, ¿no? Y no hay ninguna esperanza, no hay nada en lo cual esperar, no hay nada en lo cual el hombre pueda afirmarse, no hay nada en lo cual pueda darle un sentido a la vida del hombre. Y si no hay nada en lo cual tengamos que esperar, si no hay ningún propósito, si no hay ningún objetivo claro, si no hay una meta final a la cual vamos a llegar, pues la vida carece de sentido. Y como no hay nada a lo cual tengamos que esperar, pues como dice la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y así ha estado el hombre, digamos, andando, y cada vez ese sentimiento, ese vacío, esa falta de propósito y esa desesperanza gana el corazón del hombre cada vez más, ¿no? Y por eso al hombre solamente le interesa vivir lo que quiere vivir hoy. No le importa mucho el día de mañana. No importa si su destino va a ser estar en la presencia de Dios o no, porque no creen en Él, no lo tienen a Él, no tienen una esperanza, ¿no? Entonces por eso Pablo decía ahí en Efesios que en aquel tiempo nosotros andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Vivíamos de cualquier forma, sin una esperanza. Pero luego nos presenta también en Pedro, en este segundo verso, el segundo pasaje que leíamos, dice que ahora nosotros, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Amén. O sea que la obra que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo es darnos al mismo tiempo ahora, como parte de nuestra salvación, el que nosotros ahora sí tengamos una esperanza. Nosotros sí tenemos un propósito por el cual vivir. Todos los que hemos conocido de Cristo, todos los que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo, todos los que hemos podido atender lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos, todos los que hemos podido recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ahora tenemos una condición diferente. Ahora el Señor nos ha dado una esperanza. Y nuestra vida ahora sí tiene esperanza. Nosotros sí tenemos en quién esperar. Nosotros tenemos un propósito. Dios ha llenado el vacío de nuestras vidas y quiere seguir llenándolo cada vez más. Él quiere que cada día conozcamos más y más esa esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. ¿Amén? Nosotros ya no andamos en esta vida en un sinsentido. Tenemos un propósito claro, definido. Amén. Tenemos una meta, tenemos un sentido. Todo en Cristo haya el sentido correcto para lo cual Dios nos creó. Amén. Nuestra vida sin Cristo, en la vida sin tener a Cristo, nada tiene sentido. Nuestros hogares carecen de sentido. El vivir una vida piadosa o apartada del mal o apartada del pecado carece de sentido. Finalmente, ¿para qué hacerlo? ¿No? Y es un poco lo que la gente hoy cuestiona, ¿no? ¿Para qué guardarse del mal? ¿Para qué guardarse en santidad? ¿Para qué respetar los principios, la moral? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito mi vida debe ser diferente o guardada de todas estas cosas? ¿Cuál es el sentido? Claro, sin Dios todo eso carece de sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener un hogar? ¿Qué sentido tiene tener unos hijos? No tiene ningún sentido, pero cuando estamos en Cristo, el Señor comienza a darle sentido a cada aspecto de nuestra vida. Y conforme nosotros vayamos conociendo más esa esperanza
eso a lo cual hemos sido llamados, todo empieza a tener un sentido y un propósito. ¿Amén? Y sabemos que no estamos caminando en vano. Sabemos que, como decía Pablo, no corremos de cualquier forma, no corremos como a la aventura, ¿amén?, de aquí para allá sin saber para dónde vamos, sino que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado su propósito, y eso nos ha dado una esperanza. Amén. Y cuando nosotros podemos conocer a lo que Dios nos ha llamado, entonces nuestra vida y nuestro caminar lo entendemos y lo vemos de una manera diferente. Amén. Porque sabemos hacia dónde vamos. Tenemos un propósito. Amén. Tenemos un destino que conocemos bien. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que Dios nos ha hecho renacer, y en ese renacer, Él nos ha hecho renacer para que tengamos ahora una esperanza en nosotros, amén, en nuestro vivir. Por eso nuestra vida como creyentes, como cristianos, es una vida que tiene un propósito definido, un propósito claro. Amén. Y tenemos que entender muy bien entonces cuál es ese propósito, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén. Porque si desconocemos esa esperanza, si conocemos ese propósito, pues también vamos a estar, aún habiendo sido rescatados por el Señor, podemos estar caminando en direcciones contrarias a ese propósito. Amén. Podemos vivir vidas contrarias a lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos y vivamos ahora que nos ha hecho renacer. Amén. Por eso ahí en el libro de Efesios, y me acompañan un minuto los hermanos ahora, al principio sabemos bien cómo Pablo rogaba al Señor para que los hermanos pudieran ahora llegar a conocer esto, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, leamos desde el verso 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amén. O sea, Pablo había escuchado que los efesios habían creído ya en el Señor Jesucristo, por tanto habían renacido. Amén. Habían nacido de nuevo, habían salido de su condición anterior y ahora eran hijos de Dios por medio de la fe, habiendo oído de la fe, y claro que esa fe siempre va acompañada del amor para con todos los santos, lo cual evidencia que es una fe legítima. Amén. La fe y el amor siempre van juntas, expresando que esa fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo es verdadera y es legítima. Dice el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y este era el propósito de la oración de Pablo ahora que a ellos habían creído: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. O sea, ese conocimiento de Él que tiene que ir, el Señor, esa revelación que tiene que ir siendo aumentada desde el momento en que creemos en el Señor, de que nacemos de nuevo. Amén. Ese crecimiento en el conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios y del Padre. Amén. Por medio del Espíritu. Dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que lo que espera el Señor después de que hemos sido salvos es que nosotros podamos ir cada vez teniendo una luz mayor, un entendimiento más claro un conocimiento más claro de Él y un entendimiento más claro. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que la oración de Pablo era para que cada vez conociéramos más, tengamos un mayor conocimiento de Él, una mayor revelación de Él. Amén. Y que conociéndolo a Él, viéndolo cada vez más claramente, entendamos asimismo cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Amén. Y Pablo oraba por esto porque él sabía que solamente en ese crecimiento, en el conocimiento de Dios y en ese entendimiento de la esperanza a la que Él nos ha llamado ahora como hijos de Dios, es que verdaderamente nosotros íbamos a ser edificados de una manera correcta. Amén. Es de esta manera, solamente entendiendo esto y conforme el Señor vaya alumbrando nuestro entendimiento, que nosotros podemos ir verdaderamente, ir caminando con el Señor, ir siendo transformados por Él
Amén. Y es que Él va a ir logrando su propósito en nuestras vidas. Pablo comienza esta carta de esta manera, y sabemos que más adelante él comienza también a tratar asuntos un poco más prácticos, podríamos decir. Amén. Pero todos esos asuntos más prácticos acerca del matrimonio, acerca de los padres, de los hijos, de los siervos, de los amos, están, como bien sabemos, basados en esto primero que Pablo enseña acá. Amén. O sea que el caminar nuestro como creyentes se basa en esto que acabamos de leer acá, en que podamos conocer cada vez más profundamente al Señor, ¿amén? Que haya una mayor revelación de la persona de Cristo, del Padre, por el Espíritu en nuestra vida, y que conociéndolo a Él, entonces entendamos a sí mismo a lo que hemos sido llamados. Amén. Esa es nuestra esperanza. O sea, eso es lo que ahora necesitamos hacer. Estábamos sin esperanza, ahora Dios nos ha hecho renacer y nos ha dado una esperanza, pero tenemos que pedirle al Señor, rogar al Señor, que ahora nosotros podamos entender cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados. Antes no teníamos, ahora tenemos una esperanza, pero debemos conocer cuál es esa esperanza a la que Dios nos ha llamado. Amén. Porque eso es lo que nos da un propósito, eso es lo que nos da un sentido. ¿Qué estamos esperando finalmente? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de todo lo que hacemos? Amén. Si estamos perseverando en los caminos del Señor, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué desde los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones? ¿Por qué perseveramos nosotros en reunirnos? ¿Por qué debemos perseverar nosotros en su palabra? ¿Por qué debemos perseverar en tantas cosas? ¿Por qué vivimos de la manera en que vivimos? ¿Por qué anhelamos tener una vida en santidad? Amén. ¿Por qué nos dolemos cuando cometemos algo que sabemos que entristece el corazón de Dios? ¿Por qué causas todo esto? Pues bien, es a causa de una esperanza que nosotros tenemos. Amén. Y tenemos que ir conociendo cada vez mejor esa esperanza. Fíjense que muchas veces el desconocimiento de ese propósito y de esa esperanza que Dios quiere para con nosotros en nuestra vida como hijos de Dios hace que nuestro andar se pueda desviar. Si el propósito con el cual nosotros pensamos que Dios nos ha rescatado es simplemente para que tengamos una vida cómoda y tranquila en este mundo, a veces muchos hijos de Dios podemos pensar que el sentido con el cual Dios nos ha perdonado y nos ha dado a su Hijo es para que en esta vida poseamos todas las cosas que nos den una comodidad y una estabilidad en esta tierra. ¿Amén? Pensamos que ahora tenemos como hijos de Dios derecho a que nada nos toque, a tener todas nuestras dificultades resueltas, que no pasemos ninguna dificultad, que no pasemos ninguna necesidad, como dicen por ahí, que vivamos como hijos de reyes, ¿no? Y pensamos que eso es lo que Dios nos ha prometido, que esas son las promesas que Dios nos ha dado, y esa es la esperanza que muchos podemos tener en nuestro corazón con respecto al propósito de Dios. Y si esa es nuestra esperanza, pues caminamos y vivimos nuestra vida de una manera incorrecta. Y cuando vienen cosas contrarias a aquello que pensamos que es el llamado de Dios, cuando nos viene una dificultad, cuando nos viene una prueba, cuando nos viene una situación difícil, entonces nos podemos desanimar, podemos quedar postrados en el camino sin querer volver a seguir, porque en aquello en que habíamos puesto nuestra esperanza, aquello que creíamos que era el propósito de Dios para nuestras vidas, pues ahora no está. De manera que nosotros debemos conocer muy bien a qué hemos sido llamados, amén, para no ser engañados, para no engañarnos a nosotros mismos, ni que el enemigo quiera desanimarnos pensando que esa esperanza que Dios nos ha ofrecido es irreal y que es inalcanzable. Amén. Entonces, por eso Pablo oraba de que nosotros pudiésemos conocer a Dios cada vez más profundamente, y conociéndolo a Él, entonces entendamos nuestra esperanza. Amén. Entonces ahora pasemos un poco ahora aquí a la epístola de Pablo a los Colosenses, en donde la palabra del Señor nos muestra ya más claramente de qué se trata esta esperanza. Amén. Colosenses capítulo 1. Y podemos leer desde el verso 24. 1:24, Colosenses. Ahora, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. Fíjense que esto es causa de que Pablo conocía muy bien a qué había sido llamado. Amén. Nadie puede decir que se goza
en los padecimientos, a menos de que conozca muy bien el propósito de esos padecimientos. Amén. A menos de que él conozca muy bien que esos padecimientos son parte de ese propósito. Amén. Y que lo están encaminando hacia esa esperanza, hacia ese propósito que él tiene. Amén. Algunas veces hemos puesto este ejemplo, pero cabe aquí nuevamente, ¿no? Es como aquellos secuestrados que estaban en un tiempo caminando por el monte y que los hacían caminar sin decirles para dónde iban, ¿no? Y ellos, cuando cuestan sus testimonios, dicen que de las cosas más terribles era tener que caminar durante días en situaciones difíciles, en barro, enfermos, en medio de la lluvia, y sin saber para dónde iban. No les decían ni siquiera hacia dónde lo llevaban, ni cuánto iba a durar el viaje. Entonces tenían una caminata extensa sin ningún propósito. No sabían para dónde iban, para dónde lo llevaban, ¿no? Cuán diferente es cuando nosotros caminamos hacia un lugar en el que, aunque el camino sea difícil, sabemos para dónde vamos, ¿no? No importa si tenemos que caminar en medio de una trocha, está lloviendo con barro, pero sé que voy hacia la casa de mi padre, amén, y sé que allí voy a encontrar un refugio, y sé que allí me están esperando, amén. Entonces todo el camino, las dificultades, los tropiezos que podamos tener, se hacen más llevaderos, se entiende por qué estamos haciendo esto, amén. De manera que Pablo entendía muy bien cuál era el camino y cuál era el propósito con el que estaban dando para poder decir, ahora me gozo en lo que padezco, amén. Si nosotros no tenemos ese entendimiento de que hemos sido llamados, a qué hemos sido llamados, pues difícilmente vamos a gozarnos en medio del padecimiento, amén. Entonces Pablo entendía muy bien eso y por eso decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a entender un poco mejor este pasaje más adelante. Dice, de la cual, o sea, de la iglesia, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo recibió ese encargo de administrar, amén, esa dispensación de la revelación de Dios, y ese era el anhelo de Pablo, y lo que Pablo quería darnos, entregarnos, es lo que él pudo ver por medio del Espíritu acerca de Dios, esa carga que tenía Pablo en su corazón. Y como administrador, entonces iba pasándose esa revelación a la iglesia, a los hermanos. Y luego dice el 26, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, ¿de qué trata? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Amén. O sea, eso que Dios quería en relación con el hombre era un misterio que había estado oculto, amén, que no se conocía. Y por eso había desesperanza en medio de los hombres, en toda la humanidad. Todos aquellos para los que todavía este misterio permanece oculto, están viviendo en esa desesperanza. Luego dice, el misterio entonces que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto ahora ha sido manifestado a nosotros. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Amén. Entonces, Dios lo que quiere es que podamos conocer ese misterio, porque en ese misterio está contenido lo que Dios quiere por nosotros. ¿Amén? Y es lo que Dios quiere ahora, ha dispuesto para nosotros sus santos. O sea, la iglesia es la que está llamada, cada uno de los hijos de Dios, somos los que estamos llamados a poder conocer ese misterio que estaba oculto de los siglos. Amén. Y ese misterio es dice, ¿cuál es el misterio que estaba oculto desde los siglos y que Dios quiere que ahora entendamos y conozcamos? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces aquí define qué es lo que Dios tenía para el hombre. ¿Cuál es la esperanza, ¿no? ¿Qué es la esperanza para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es esa esperanza a la cual Dios ahora nos ha hecho renacer, ¿amén?, por medio de su Hijo? Pues nuestra esperanza no consiste en que nosotros vivamos una vida sin preocupaciones, una vida de deleites en esta tierra. Nuestra esperanza no consiste en esto. ¿Amén? Nuestra esperanza consiste en esto que dice acá, en ese misterio que está oculto, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Ese es el propósito, ese es lo que ahora da sentido a nuestra vida. Cristo en nosotros. ¿Amén?
qué Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Y eso es lo que debemos entender ahora nosotros. ¿Y por qué Pablo define que nuestra esperanza es esto? Pues nos enseña que una primera parte de nuestra esperanza es Cristo. Amén. Cristo es nuestra esperanza, es parte de nuestra esperanza, compone lo que es nuestra esperanza. ¿Y por qué Cristo es nuestra esperanza? Porque, como decíamos, Dios nos hizo con un propósito desde el principio, amén, de ser hechos a su imagen, a su semejanza, amén, de que la vida de Dios pudiera ser contenida en el hombre, de que el hombre fuera transformado y conformado a la imagen de Dios. O sea, que el carácter de Dios fuera formado en cada uno de los hombres, que el hombre fuera un representante de Dios, y que ese hombre, semejante a Él, pudiera entonces también tener comunión con Él continuamente, amén, y que el hombre disfrutara eternamente de lo que el Padre y el Hijo habían disfrutado desde siempre, el compartir de su Santo Espíritu entre ellos, su comunión, su amor. Eso era lo que Dios quería con el hombre, hacerlo conforme a su semejanza, compartirle de su naturaleza, hacerle participante de su naturaleza, tener comunión con Él, amarlo y ser amado por el hombre, y también además que señoreara juntamente con Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree sobre toda la creación. Amén. Entonces, ese era lo que Dios quería con el hombre. Ese es el propósito con el que Dios creó al hombre. Pero el hombre pecó, perdió la semejanza de Dios, perdió su imagen. Amén. Ahora el hombre ya no tiene el carácter de Dios, sino tiene una naturaleza caída que es contraria a ese carácter. Ahora el hombre ya no está apartado de la comunión con Dios, y por tanto también pierde el señorío que Dios quería haberle delegado desde la eternidad, desde la creación a él. Amén. Entonces el propósito con el cual el hombre fue creado se perdió por la caída, por el pecado. Y por esa razón, entonces el hombre está en ese vacío que percibe, de que no sabe para qué existe, no sabe para qué fue creado, no sabe qué es lo que hace en esta tierra, no sabe cuál es su propósito. Pero Dios, en su misericordia, como sabemos, prometió también que vendría una simiente, la cual aplastaría la cabeza de la serpiente y cumpliría nuevamente ese propósito que Dios tenía con el hombre, una nueva simiente. Y esa nueva simiente es el Verbo eterno de Dios que se encarnó y que nació en esta tierra como un hombre, y que como hombre verdadero, en semejanza de hombre, teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu de hombre, el Señor Jesucristo fue perfeccionado como hombre. ¿Amén? Y vivió una vida enteramente santificada para su Padre, viviendo en la voluntad del Padre, expresando el carácter del Padre, amén, teniendo comunión continua con su Padre como hombre. Entonces este Señor Jesucristo, el Señor Jesús, vino y venció en la carne todo lo que el primer hombre, Adán, no pudo vencer: el pecado, la muerte, toda tentación. ¿Amén? Y por tanto, fue a la cruz, murió, pero resucitó. Y su resurrección nos muestra que la muerte no podía retenerle a causa del pecado, que su muerte no le retuvo, porque en él no había pecado. Su resurrección nos muestra su santidad, su perfección, su victoria sobre todas estas cosas. Amén. Y fue ascendido y fue sentado a la diestra de Dios Padre y fue glorificado nuevamente por el Padre. Amén. De manera, hermanos, que hay un hombre ahora que ha cumplido el propósito eterno de Dios, que Dios se había propuesto desde la eternidad con el hombre. Un hombre que le representa fielmente, que tiene su carácter, amén, que tiene una comunión eterna con Él y que además ahora está señoreando juntamente con Él a su diestra. ¿Amén? Entonces hay un hombre que logró, que cumplió el propósito, que alcanzó el propósito que Dios tenía desde el principio con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo, glorificado. Él, Cristo, es ahora entonces nuestra esperanza. Amén. ¿Por qué es nuestra esperanza ahora? Porque cuando nosotros lo vemos a Él, sabemos que hay un hombre que ya logró lo que nosotros debemos alcanzar también.
Sabemos que lo que Dios nos ha prometido ahora es alcanzable, amén, que ya fue logrado por un hombre. Entonces, Cristo es nuestra esperanza. En un momento poníamos un ejemplo, es como cuando alguien está en una enfermedad terminal, difícil, amén, y al estar en esa condición, pues se llena de desesperanza porque piensa que no hay ninguna otra salida, sino que va a morir, ¿no? Pero de pronto se encuentra con otra persona que pasó por esa misma enfermedad, ¿no? Pero que se recuperó, que esa enfermedad finalmente no lo llevó a la muerte, sino que pudo recuperarse y ahora tiene una vida plena. Amén. Al encontrarse con esa persona, esta persona que está enferma y moribunda, pues ahora tiene una esperanza, ¿no? De que quizás no necesariamente lo que él está viviendo lo va a llevar a la muerte, sino que si alguna persona se recuperó de esa condición, es posible entonces que también ella tenga esa misma esperanza de poderse recuperar. ¿Amén? Así ahora nosotros entendemos y vemos a uno que está sentado a la diestra de Dios Padre, cumpliendo el propósito al cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Y por eso nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Porque hubo un hombre que ya alcanzó lo que nosotros hemos sido llamados para alcanzar. A veces el enemigo quiere desanimarnos, hermanos. El enemigo quiere que nosotros pensemos que caminar con Dios, que la vida cristiana es una utopía, que lo que Dios ha prometido para el hombre es inalcanzable, que estamos caminando en vano con el Señor, y nos pone trampas, claro, y nos ensucia, claro, y nos hace tropezar a veces, y quiere hacernos creer que por causa de esas condiciones en las que a veces nosotros caemos, nosotros nunca vamos a alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros, y quiere desanimarnos, y quiere hacernos decir que no vamos a seguir caminando porque definitivamente nunca vamos a alcanzar aquello que el Señor nos ha prometido, nunca podemos andar en santidad, nunca vamos a alcanzar el propósito que Dios nos ha llamado. Amén. Y a veces nos muestra las dificultades en medio de los hijos de Dios y quiere que nosotros por eso nos desanimemos. ¿Amén? Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en aquel que ya lo logró. Amén. En el que ya lo alcanzó, que es Cristo. Amén. Entonces la primera parte de nuestra esperanza es Cristo. Amén. Ese hombre que fue perfecto y que está glorificado ahora a la diestra del Padre. Amén. Pero dice también ahí en Colosenses que nuestra esperanza es Cristo en nosotros. O sea, si solamente estuviese Cristo, todavía nosotros estaríamos sin esperanza quizás. Amén. Por supuesto, mucho más si solamente estuviéramos nosotros. Nosotros hemos estado mucho tiempo solos y hemos hablado de que eso es lo que más desesperanza trae a nuestro corazón. Si solo estuviésemos nosotros, no habría esperanza. Y si estuviese Cristo, pero solo Cristo, tampoco hubiera esperanza. Amén. Nuestra esperanza está ahora en que Cristo está en nosotros. Esta es nuestra esperanza de gloria. Amén. El Señor Jesús vino, venció la muerte, venció toda tentación, fue un hombre perfecto, cumplió el propósito de Dios como hombre, amén, y ahora ascendió y está a la diestra del Padre, amén. Pero ese Cristo que hizo todo eso perfecto, ese hombre perfecto, ese hombre glorificado, prometió que enviaría su Espíritu a nosotros, amén. Y entonces por medio de su Santo Espíritu que viene ahora a morar en nuestra vida, ahora Él habita en nosotros también, amén. De manera que nuestra esperanza no es que hay uno sentado a la diestra y nosotros vamos a tratar de imitarle. No, nuestra esperanza es que el mismo que logró ese propósito de Dios, ahora está dentro de nosotros, está en nosotros, amén. De manera que ahora tenemos esperanza, amén. No porque nosotros estemos solos, ni porque en nosotros mismos esté la capacidad de lograr aquello que alcanzó Cristo. No, es porque Cristo mismo ahora está en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, amén. Vendré a vosotros otra vez, amén, y haré morada con vosotros. Amén. Os conviene que yo me vaya. Amén. Si el Señor Jesucristo no se hubiera ido, solo estaría Cristo. Amén. No estaría en nosotros, no hubiera enviado su Santo Espíritu y no estaría en nosotros. Y nosotros seguiríamos en desesperanza. Amén. No tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar aquello que el Señor quiere que alcancemos. Pero gloria al Señor que no es así. Amén. El Señor envió su Espíritu a nuestra vida. Y ahora todo eso que el Señor Jesús alcanzó está también como provisión para nosotros por medio del Espíritu Santo.
es una provisión que nosotros ya tenemos en nuestro espíritu. Amén. Ahora tenemos esperanza. Amén. Esperanza de alcanzar esa misma gloria que ya el Hijo de Dios alcanzó. Amén. Y por eso Pablo ahora decía, ahora me gozo en lo que padezco. Amén. Porque él fue entendiendo que lo que el Hijo caminó, lo que el Señor Jesús alcanzó, y de la manera y el camino que tuvo que seguir el Señor Jesús para alcanzar eso que alcanzó, ahora también se va cumpliendo en nosotros. Amén. Con ese propósito, con esa esperanza. Amén. Entonces ahora está Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria es que Cristo esté en nosotros. Amén. Que tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, que la vida de Dios ahora esté en nosotros. Amén. O sea que cuando el enemigo quiera desanimarnos, tenemos que recordar que Cristo está en nosotros. Amén. Que nosotros solos, es cierto, no vamos a hacerlo, pero que hay una realidad y una verdad, y es que Él vino a nosotros. Amén. Que Él venció al enemigo, al pecado, a la muerte, y que ahora esa victoria, como cantábamos ahora, es nuestra. Amén. Ahora está en nosotros también. Amén. Y esa es nuestra provisión. Lo que necesitamos ahora, pues, es por eso cada vez conocerlo más a Él. Tenemos que conocer cada vez más a Cristo, porque eso que Cristo es y eso que Cristo alcanzó es la provisión que nosotros ahora tenemos en nosotros. Amén. A veces nosotros gastamos mucho tiempo conociéndonos a nosotros mismos, y por supuesto que es necesario que nosotros conozcamos nuestras propias debilidades. Amén. Pero nuestra victoria no está en conocernos a nosotros mismos. Nuestra victoria está en conocer cada vez más a Cristo. Amén. Y saber que Él es nuestra provisión y que Él está en nosotros para ayudarnos en medio de toda circunstancia, de toda situación, y para darnos la victoria sobre todo aspecto de nuestra vida que debamos obtener victoria. Amén. Entonces quisiera, hermanos, leer otros pasajes en los que también el Señor nos muestra esto por su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 2. Leamos desde el verso 5, 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El propósito de Dios último no es con los ángeles. Amén. Dios quiso hacer su propósito con nosotros, con los hombres. Fuimos creados a imagen y semejanza suya. Dice el verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Claro, cuando nosotros pensamos en el propósito que Dios tiene con el hombre, hacemos esta pregunta, ¿no? Señor, cada vez que tenemos una mayor luz de lo que Dios quiere lograr y alcanzar con nosotros, en la posición que Dios nos ha puesto, decimos esto: Señor, ¿qué somos nosotros para que tú nos hayas dado ese lugar, para que tú nos hayas dado ese propósito? Recuerden que el Señor Jesús, como leía nuestro hermano Freddy ahora en Juan 17, antes de partir le dice a su Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Hermanos, eso es lo máximo que el hombre puede tener, estar delante de Dios y pudiendo contemplar la gloria de Dios, pudiendo contemplar al Padre y al Hijo. Eso es la mayor gloria que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Y cuando pensamos un poquito en esto y conforme vamos entendiendo un poquitico más qué significa el que nosotros podamos ver la gloria de Dios, tenemos que preguntar esto: ¿qué somos nosotros, Señor, para que tú hayas decidido llamarnos hacia ti y hacer que estemos delante de ti? Amén. Contemplando eso tan maravilloso que eres tú mismo. Dice el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ese es el propósito de Dios con el hombre. Amén. Ese es nuestro objetivo, nuestra esperanza. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Nosotros vemos esa realidad en nosotros. Amén. Dios nos ha dicho que Él nos ha llamado a reinar juntamente con Él, que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. De que somos coherederos juntamente con Él, de que somos participantes de su reino y de que todas las cosas van a ser sujetas por medio de la iglesia a Dios, a Cristo, y nos hace participantes de eso. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, todavía estamos en este caminar y nuestra experiencia, no nuestra provisión, porque nuestra provisión es completa, pero nuestra experiencia todavía no nos hace ver todas estas cosas, no logramos todas estas cosas. Todavía hay cosas que no podemos sujetar, ni siquiera podemos sujetar nuestros propios pensamientos. ¿Cuánto más podemos pensar en que en algún día nosotros vamos a ser participantes de la autoridad de Dios mismo y que vamos a estar juntamente reinando con Cristo? Si ni siquiera hoy podemos someter nuestros propios cuerpos a veces, ¿no? A veces, como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos ni siquiera velar una hora, no podemos sujetar nuestros propios cuerpos. Amén. Y entonces eso a veces nos confunde, porque el llamado de Dios es a que estemos juntamente con Él, pero nuestra realidad y nuestra experiencia a veces no es la misma. Amén. Porque estamos en ese camino. Y luego dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Amén. A Él es al que debemos mirar. Amén. Nuestra mirada tiene que estar en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de los hombres, de la fe. O sea, nosotros podemos ver en nuestra realidad que todavía hay muchas cosas que faltan, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que ya lo alcanzó. Amén. Nuestra esperanza está puesta en Él, en aquel que ya lo logró, en Jesús. Amén. Ese Jesús que, como dice acá, ya fue coronado de gloria y de honra. Gloria al Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza, poder ver a Él y saber que Él está con nosotros ahora, que Él está en nosotros, ¿no? Coronado de honra y de gloria, o sea que nosotros vamos a alcanzar esa posición también. Y dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, Él no quería solamente llegar y Él ser glorificado. El propósito de Dios no es solamente que su Hijo sea glorificado, sino que su Hijo ha querido incluirnos en esa glorificación a nosotros también. Amén. Él le ha pedido al Padre que donde Él esté, nosotros también estemos juntamente con Él, que participemos de esa gloria. Entonces el Señor Jesucristo no fue glorificado solamente Él. Él no está llamado solamente a Él cumplir el propósito eterno de Dios. No, Él nos quiere incluir en eso. Él no quiso vencer, Él no venció para quedar Él solo con la victoria. Él nos da de esa victoria y quiere que nosotros también venzamos juntamente con Él. Amén. Él quiere llamarnos hacia Él. Entonces dice que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Entonces el Señor Jesús fue perfeccionado por medio de aflicciones. Amén. Y de esa manera es que alcanzó la gloria y la honra del Padre, también juntamente con el Padre. O sea que nosotros estamos llamados a alcanzar juntamente con Cristo la gloria de Dios, a ser restituidos nuevamente a la gloria de Dios como ya lo fue Cristo. Amén. Y que ahora Él mora en nosotros. Pero a veces también, o no a veces, sino también es necesario entonces que así como estamos llamados a participar de esa gloria, también participemos de las aflicciones que Él tuvo que pasar para alcanzar esa gloria. Amén. De manera que esa esperanza que nosotros tenemos de ser transformados y de alcanzar lo que Él alcanzó, incluye también el que tengamos que ser perfeccionados por medio de aflicciones. Pero esas aflicciones tienen un sentido, tienen un propósito. Amén. Ahora conocemos cuál es el propósito de nuestra aflicción. Es que estamos caminando el mismo camino que ya caminó nuestro precursor. Amén. Que sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Vamos a ser transformados, vamos caminando hacia ser cada vez más revestidos, más semejantes a ese que ya lo logró, a Cristo Jesús. Amén. Por eso nuestras aflicciones tienen un propósito.
y tienen una esperanza. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que la prueba produce esperanza en nosotros. Amén. Que tenga la paciencia su hora completa. Amén. Las aflicciones nos van llenando cada vez más de esperanza, y por eso Pablo decía, como leíamos allá, ahora me gozo en lo que padezco, porque ya entendemos que ese padecimiento no es en vano. Amén. Sino que sabemos hacia dónde vamos caminando, vamos participando de lo mismo que nuestra cabeza participó. Si la cabeza participa del sufrimiento, participó de las aflicciones, el cuerpo que está con ella juntamente también participa de aflicciones. Por eso Pablo decía ya que él sufría en su cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces ya tenemos a Cristo glorificado y nosotros estamos caminando hacia allá también. Y tenemos también que participar del camino que él participó, amén, de aflicciones. Y dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Gracias al Señor que no se quedó solo, que no se presentó delante del Padre, no quiere presentarse delante del Padre diciendo, he aquí yo. No, he aquí yo y los hijos que tú me diste, amén, mostrándonos que Él va a alcanzar ese propósito también juntamente con nosotros. Amén. Le damos también en 1 de Corintios, perdón. En el capítulo 15. Leamos desde el verso 16. 1 de Corintios 15, 16. 1 de Corintios 15, 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, porque habían algunos que no creían en la resurrección, aquí, ¿ven? Entonces él decía que si no se creía en la resurrección, entonces Cristo no había resucitado. Y si Cristo no resucitó entre los muertos, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ahí está nuestra esperanza. ¿Amén? Si nuestra esperanza está en Cristo y Cristo no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Amén? O sea, si nuestra esperanza, todo lo que hemos venido hablando, está en la persona del Señor Jesucristo y Él no resucitó, si Él no hubiera resucitado, pues estaríamos caminando en algo en vano. ¿Amén? Pero luego dice acá, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Eso es una realidad, eso es un hecho. Por eso nuestra esperanza no es vana, nuestra fe no es vana. Amén. Porque hay uno que venció la muerte. Hasta ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor, amén. Y aquí dice que Él es Cristo resucitado, es las primicias de los que durmieron, amén. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Cristo, claro, Cristo fue el primero que resucitó para ser glorificado por el Padre, amén. Pero Cristo es las primicias, o sea, es el primero, es el primer fruto que Dios obtiene en medio de los hombres. Cristo, amén. Pero Él es apenas las primicias, o no apenas, es las primicias, ¿no?, de entre todos los hombres. Pero el hecho de que haya unas primicias quiere decir que detrás viene lo demás, amén. Y esto es una figura de los frutos, ¿no? Cuando se siembra algo, cuando se siembra en algún cultivo, las primicias son esos primeros frutos que se dan. Los primeros frutos que salen de una planta son las primicias, ¿no? Cuando se está esperando, el sembrador ha sembrado, ha cultivado, ha abonado y está esperando, amén, a que se produzca el fruto. Cuando se produce el primer fruto, los primeros frutos pues son las primicias de esa cosecha. Pero las primicias garantizan no solamente que va a haber ese fruto, ese primer fruto, sino que detrás de ese fruto va a venir la gran cosecha, amén. Y si ese primer fruto es bueno, si esas primicias son buenas, hay una garantía de que lo que viene en la cosecha
es también igual de bueno. Amén. Es igual, va a alcanzar ese mismo fruto. Si ha participado del mismo cuidado, si ha participado de la misma tierra, si ha participado del mismo abono, aquellos frutos que vienen después de las primicias van a ser iguales, van a ser tan buenos como aquel primero. Amén. Entonces, Cristo es las primicias. Amén. Y si nosotros participamos de lo mismo que Él participó, amén, pues vamos a también a presentarnos como frutos de la resurrección de la vida de Dios, también juntamente con Cristo más adelante. Amén. Entonces dice, Cristo, las primicias, dice, Cristo, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán, esta es nuestra condición anterior, todos morimos, también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Esta es nuestra esperanza, porque estamos en Él y en Él estamos siendo vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, que fue las primicias. Luego los que son de Cristo, gracias al Señor. Amén. Porque ahí estamos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Amén. Nuestra esperanza es que nosotros estamos tras de Él y con Él en nosotros, siendo vivificados por Él. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Dice luego el verso 47. El primer hombre, o sea, ese Adán al cual pertenecíamos en nuestra naturaleza caído, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o sea, Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Amén. O sea que así como nosotros antes participábamos de toda esa naturaleza caída de Adán, ahora hemos sido renacidos en Cristo Jesús para participar de toda la bendición que Dios ha puesto en su Hijo. Amén. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Esa es nuestra esperanza. Eso es a lo que hemos sido llamados. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros como hombres. Transformarnos a su imagen. Amén. Hacernos semejantes a su Hijo y participar de su gloria. Amén. Por eso es tan importante conocerlo a Él, porque hacia allá es que estamos caminando. Amén. A parecernos a Él. Conforme conocemos cada vez más al Hijo de Dios, entendemos más cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén. Cuál es la vida que Él quiere que nosotros tengamos ahora, cuál es la provisión que Él nos ha dado y hacia dónde es que Él nos quiere llevar. Amén. Fíjense como dice, para terminar, en Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Leamos desde el verso 1, dice, mirad, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. O sea, fíjense que nuestra semejanza hacia Él se va perfeccionando conforme le vamos viendo cada vez más. Amén. Por eso es tan importante conocer a Cristo. Por eso es tan importante que nosotros profundicemos y le pidamos al Señor que su Espíritu nos revele cada vez más profundamente quién es Cristo, cómo es Él. Amén. Porque en ese conocimiento de Él vamos entendiendo la esperanza a la que hemos sido llamados, que es Él mismo. Amén. Y vamos siendo transformados hacia Él. Amén.
Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar, hasta el día de su venida, como Él dice, ¿no? Que Él perfeccionará hasta el día de su venida su obra, hasta cuando le veamos, seamos transformados a su imagen y seamos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. O sea que es ese conocimiento y es esa esperanza la que nos lleva a nosotros, la que dispone nuestro corazón a caminar en esa santidad. Amén. Es esa esperanza la que nos constriñe cuando nos apartamos de Él. Es esa esperanza la que hace que nosotros nos entristezcamos cuando tengamos un comportamiento que no corresponde con su naturaleza, con su santidad. ¿Amén? Cuando sabemos que hemos cometido algo apartado de lo que Él es. ¿Amén? Cuando ofendemos su santidad. Esa esperanza es la que hace que nosotros nos arrepintamos, que nosotros queramos corregir nuestro camino cuando veamos que nos estamos apartando de eso a lo que hemos sido llamados. ¿Amén? Y es esa esperanza también la que nos anima y la que nos da gozo y la que nos da alegría a pesar de nuestras tribulaciones, cuando vemos que eso verdaderamente nos lleva hacia Él, nos perfecciona, nos hace más semejantes a Él. Amén. Es esa esperanza la que nos hace amar también a nuestros hermanos, porque sabemos que aunque hay imperfecciones todavía, el Señor sigue trabajando en ellos. Amén. Y que un día la gloria de Dios también estará reflejado en toda su iglesia, en su iglesia. Amén. Aquellos que lleguen a ser vencedores. Entonces, esta esperanza es a lo que Dios nos ha llamado. Gloria al Señor que tenemos a Cristo morando en nosotros. Amén. Y esa es nuestra certeza, esa es nuestra victoria, y ahí debemos aferrarnos a Él, debemos mirar todo el tiempo para que podamos seguir siendo llenos de Él y caminando conforme a lo que Él es. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, agradecemos, Señor, como siempre, lo que tú has hecho a nuestro favor, Señor, lo que tú has dispuesto en tu corazón para con nosotros, para con tu iglesia, Señor, para con cada hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por la provisión preciosa que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, así como lo hacía Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que tú nos llenes de un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Señor, de tu Hijo y de tu propósito para con nosotros, Señor. Señor, no nos dejes batallar en nuestras propias fuerzas, Señor. Ayúdanos a tomar de lo que tú nos has dado en tu Hijo, a tomarlo en fe, Señor, a apropiarnos de lo que tú eres, de lo que tú ya alcanzaste por medio de tu Hijo para nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor, afirma nuestra fe, fortalécenos en tu Santo Espíritu, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos.